¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos a hablar de los pecados de la era Martino, incluidos los de la parte dirigencial y los del Tata. El primero, desde mi punto de vista, haberle permitido al técnico hacer un cuerpo técnico a su entero gusto, sin un solo mexicano. No había un solo mexicano en el cuerpo técnico. El Tata trajo a toda su gente, inclusive de acá del medio mexicano, incluyó al gringo Scoponi, con el cual lo unía una amistad. Nunca habían trabajado juntos. Sin embargo, viendo que estaba acá Scoponi, decidió echarle la mano y lo integró a su cuerpo técnico. Uno, haberle entregado el poder absoluto y no haber gestionado la federación, la dirección de selecciones, que hubiese un mexicano, por lo menos un mexicano que se hubiera quedado o hubiera aprendido algo estos 4 años al lado de Gerardo el Tata Martino. Me parece que ese fue un error importante. Después, haberle entregado todo el poder, como ha sucedido en los últimos años en selección, donde la figura del técnico está muy por encima del director de selecciones en turno. Y no me refiero a Jaime Ordiales, que a Jaime le tocó la parte final cuando ya no tuvo prácticamente decisión, sino de alguna forma a Gerardo Torrado, que fue el que operó toda la situación. Evidentemente que el Tata estaba por encima de Gerardo. Ojo, aquí también viene una situación que no se puede permitir con el que vaya a ser el próximo director de selecciones. Ojalá y se escriba: el director de selecciones no puede participar en cascaritas con los seleccionados. No puede, no debe, no se ve bien. Torrado se metía a hacer espacios reducidos, torito con los seleccionados. Me parece que no corresponde, te va restando autoridad. Y también, en este caso, me parece que Torrado le entregó todo al técnico Gerardo el Tata Martino. Posteriormente, no haberse sentado a hacer un análisis a fondo cuando se la dio la carga. Hubo un momento en que se la dio la carga. Después de haber perdido contra Estados Unidos y Canadá, me parece que era un momento de hacer un examen a fondo, un estudio a fondo de pros y contras del Tata Martino. Pros y contras. Y en ese momento decidir si se decía: oye, ¿sabes qué? A estas alturas del proceso sale más caro el caldo que las albóndigas. Es más riesgoso cambiar de técnico y no la vamos a jugar con él. Sin embargo, nunca hubo ese análisis verdaderamente. No crear un grupo de análisis con conocimiento de fútbol cancha. No lo tiene el fútbol mexicano, no lo tiene. Y me parece que este es un rubro en el cual se tiene que trabajar, donde la dirección de selecciones o la propia federación debiera tener una especie de consejo o de asesores, de técnicos reconocidos del fútbol mexicano, con los cuales la gente que manda en federación o que toma decisiones pueda platicar para asesorarse y tener más puntos de referencia en torno a la figura del entrenador en turno. Tampoco se hizo, no se hizo un análisis a fondo y se permitió llegar hasta acá. Y la otra es producto de lo mismo, ¿no? Al tener el técnico el poder absoluto y la autoridad absoluta sobre el grupo, pues se le permitió hacer lo que él quiso con el tema de la lista, ¿no? Me parece que no tuvo objeciones, cuando sí creo que desde la dirección de selecciones se tendría que haber cuestionado algunas decisiones de Gerardo el Tata Martino. La más importante, la de Raúl. Es decir, era evidente que Raúl no estaba al 100%. Y ahí me parece que hizo falta gestión por parte de la gente de pantalón largo para platicar con Gerardo Martino. A lo mejor no de no traerlo. ¿Sabes qué, Tata? Está bien. Entendemos la parte de que le quieras hacer un reconocimiento a un tipo que fue muy importante, pero hoy día Raúl no está para competir en la alta competencia en una Copa del Mundo. Llévalo, pero no lo uses, no lo pongas. Porque el tema, al final de cuentas, la realidad dio la razón a quienes pensaban que Raúl no estaba en condiciones en el fútbol de alta competencia. Y el muchacho puso todo su esfuerzo, se mató en los entrenamientos, hizo todo.
para tratar de llegar. Fue a México, ¿se acuerdan? Cuando el equipo estaba en México, regresó a Inglaterra, fue a Girona, hizo un ida y vuelta. Raúl hizo todo. Sin embargo, no le alcanzó el tema y no hubo alguien de pantalón largo que cuestionara al técnico Gerardo Martino en la integración de la lista. Y así podríamos seguir, ¿no? Hasta encontrar un sinfín de factores que no se pueden volver a repetir. El próximo técnico de la selección no puede ser dueño absoluto. Tiene que entender que será un gestor o administrador deportivo, no dueño. Y ojo, no nada más es del Tata, creo que desde el doctor Miguel Mejía Barón, que tenía la figura del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez y de Alejandro Burillo, el resto se han convertido en dueños de la selección, se han comido a la figura del director de selecciones. A Memo Cantú, a Ricardo Peláez, a Santiago Baños, a Gerardo Torrado, a Jaime Ordiales. Se ha comido la personalidad del técnico de la selección a esos personajes. Habrá que ver si ya se aprendió la lección y desde el inicio, cuando se vaya a elegir al nuevo técnico, se ponen las reglas en claro o ocurrirá como siempre, ¿no? Cuando vas y buscas un técnico, aceptas todas las condiciones y después ya no puedes cambiar de decisión. Por lo pronto, el fútbol mexicano está en una etapa de análisis luego del fracaso acá en Qatar. Y lo dijo John de Luisa el día de aquella austera conferencia de prensa. Eso sí, no se puede volver a repetir. El hecho de que el entrenador, la figura del entrenador, esté por encima de la figura del director de selecciones nacionales. Eso no puede volver a pasar en el fútbol mexicano. Habrá que ver primero cómo queda integrada la dirección de selecciones nacionales. Porque, ojo, mientras no quede armada y estructurada la dirección de selecciones nacionales, no habrá nuevo entrenador. El primer paso es estructurar, formar cómo va a trabajar la dirección de selecciones y después elegir al nuevo entrenador. Bueno, ahí luego seguimos platicando de este tema. Por ahora, no hay nada, Por ahora están en la etapa de análisis, que a ustedes les dicen que fulano es la primera opción, no hay ni primera, ni segunda, ni tercera. Es más, ni siquiera hay características o condiciones, ni siquiera tienen claro si tiene que ser producto de la Liga MX o tiene que ser un técnico top del extranjero. Por ahora no se piensa todavía en eso, se está analizando qué fue lo que nos pasó para estar metidos, como dijese la Puente, en este fracaso. Un gusto saludarlos, nos vemos la próxima.